Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 24 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy jueves 24 de abril en menos de un minuto. Primero, el Congreso rechazó el pedido de autorización que hizo la presidenta Dina Boluarte para viajar al funeral del Papa Francisco en el Vaticano. Segundo, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, ha sido sentenciado a 6 años de cárcel por un caso de colusión agravada del 2017. Tercero, el Jurado Nacional de Elecciones eliminó el cobro de casi 50 soles que se aplicaba a quienes quieren corregir el hecho de que hayan sido afiliados sin su consentimiento a un partido político. Cuarto, las operaciones de la mina Antamina fueron suspendidas luego de un trágico accidente que cobró la vida de su gerente senior de operaciones. Y quinto, el ex canciller colombiano Álvaro Leiva acusó a quien fuera su jefe, el presidente Gustavo Petro, de tener un problema de adicción a las drogas. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí va la primera. La presidenta Dina Boluarte no logró que el Congreso le aprobara un pedido para ausentarse del país que había solicitado con el objeto de acudir al funeral del Papa Francisco en el Vaticano, entre los días entre los días 24 y 28 de abril. En contra votaron 45 congresistas, mientras que 40 votaron a favor y uno se abstuvo en una sesión que se había convocado para ver específicamente este tema, según da cuenta el diario El Comercio. Las bancadas que aportaron más votos a favor fueron las de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que han sido las que han venido respaldando políticamente en mayor medida al gobierno o las iniciativas del gobierno, pero todas las demás votaron en contra o divididas. Por lo que puede uno interpretar, había fastidio en algunos congresistas porque al convocar esta sesión extraordinaria del Pleno, solo para ver el pedido de viaje de Boluarte a Roma, le cortaron la semana de representación a los parlamentarios. Perdemos el tiempo por un capricho de la presidenta, fue lo que dijo, por ejemplo, el legislador de Renovación Popular Diego Bazán, dando a entender que basta con que vaya el canciller. Su colega de bancada, Norma Yarrow, dijo que lo que está haciendo es un acto de soberbia pura, señalando que la prioridad de la presidenta deben ser las familias extorsionadas en el Perú. En sentido opuesto, el canciller Elmer Schaller declaró que era, entre comillas, indispensable que la presidenta vaya al funeral del Papa Francisco. ¿En qué sentido indispensable? Habría que preguntarse. Según Schaller, porque el Papa Francisco representa una figura central en la vía de fe en este país. Eso lo puede expresar el Estado peruano ciertamente en su comunicación oficial, aunque hay que recordar que el nuestro no es un Estado religioso, sino uno laico y por tanto representa a ciudadanos de distintas religiones y también a ciudadanos que no son creyentes. Pero incluso si correspondiese hacer una comunicación especial del gobierno peruano por la cantidad de fieles católicos que tiene el país y su vinculación histórica, digamos, con la Iglesia Católica, cosa que yo sí creo que debe hacerse o debía hacerse, eso no justifica que Boluarte tenga que viajar al Vaticano para participar físicamente en el funeral. Coincido aquí con que esto más resulta un capricho suyo y resulta penoso, debo decir, cuando un funcionario como el canciller en funciones sale a justificar algo así diciendo que es indispensable, o cuando el primer ministro sale a decir que le produce desconcierto que no le hayan dado permiso para viajar a la presidenta. Creo que este tipo de declaraciones públicas hacen parecer a estos funcionarios como que están dispuestos a defender cualquier gusto, capricho o frivolidad que se quiera dar la presidenta por interés propio, no necesariamente por una cuestión de beneficio para el país. En fin, la presidenta Boluarte lamentó con gesto adusto que no le hayan dado permiso para viajar y dijo en un mensaje televisado que va a organizar una misa en Palacio de Gobierno en honor al Papa Francisco. Ya nos hemos acostumbrado a que dé mensajes a la nación cuando le niegan viajes, lo cual, repito, no es a mi criterio un asunto de relevancia suficiente como para emitir un mensaje televisado. Hay muchísimos otros temas que justificarían que la presidenta salga a rendir cuentas o responda a preguntas de la prensa, pero como sabemos eso prefiere evitarlo. Dicho sea paso, otro asunto que ha generado controversia y que el premier Gustavo Adrianzen ha salido rápidamente a defender es la decisión del gobierno de, entre comillas, reciclar al censurado exministro del Interior Juan José Santibáñez, dándole un puesto en la oficina de la Presidencia de la República como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental.
Dijo Adrián Sen que esto, entre comillas, no constituye ninguna provocación y que ellos encuentran, entre comillas, cualidades en el doctor Santibáñez que son útiles para la gestión. Juzguen ustedes cuáles serían pues esas cualidades. Segunda noticia, el alcalde del distrito limeño de Comas, Ulises Villegas, acaba de ser sentenciado por el Poder Judicial a 6 años de cárcel por el delito de colusión agravada, junto con otros exfuncionarios de la Municipalidad de Independencia. El fallo concluye que Villegas y los otros involucrados se pusieron de acuerdo para favorecer a una empresa de nombre Udel Group que se había adjudicado una obra de mejoramiento de vías en 3 asentamientos humanos, pero no la había concluido. Pero ese pacto justamente fue para recibir la obra inconclusa y pagar por ella como si se hubiese realizado correctamente, generándole por tanto un perjuicio al Estado. También se imputa en ese caso el delito de falsedad ideológica y se pidió que los implicados sean inhabilitados por 5 años de poder ejercer la función pública. La sentencia de cárcel, sin embargo, no es inmediata, sino que queda suspendida hasta que el caso se resuelva en segunda instancia. Pero ciertamente es muy penoso pues que un alcalde en funciones sea sentenciado a prisión efectiva. Dicho sea de paso, hablando de obras viales, la empresa concesionaria Rutas de Lima acató la decisión judicial que ordenó suspender el cobro del peaje en Conchán, noticia que comenté ayer en el podcast. Aunque criticó la empresa la resolución y la tildó de, entre comillas, arbitraria. En un comunicado, Rutas de Lima indicó que la medida, abro comillas, vulnera el marco normativo peruano, cierro comillas, y que es parte de una campaña, abro comillas, sistemática de hostigamiento judicial, mediático y político, cierro comillas, impulsada según ellos por el Estado peruano y principalmente por la Municipalidad de Lima y su alcalde Rafael López Aliaga, una acusación muy seria, sin lugar a dudas. Además, la empresa calificó el fallo como una vulneración a las garantías a la inversión privada e hicieron hincapié en que ahora tienen 26 casetas de peaje pero no pueden operar debido a las decisiones abusivas, según dice la empresa, a las que ha sido sometida, dejando de percibir el 50% de sus ingresos. Como algunos recordarán, este martes el primer juzgado de investigación preparatoria de Lurín ordenó suspender el cobro del peaje de Conchán al declarar fundado en parte un habeas corpus presentado por la Municipalidad de Lurín en representación de sus vecinos por un supuesto atentado contra la libertad de tránsito. Ahora este fallo permanecerá en vigencia hasta que se emita un pronunciamiento final sobre la legalidad del contrato de concesión. Yo cometí un error ayer al referirme a este peaje como el primero que uno encuentra al salir de Lima hacia el sur, pero uno de ustedes me ha hecho la precisión de que es el segundo, el que está en torno al puente que está frente a la refinería de Conchán, justo antes del Parque de Recuerdo de Lurín, es decir, el que te permite entrar a la carretera panamericana de regreso a Lima. Tercera noticia, ha habido mucha discusión en las redes sociales en estos últimos días porque mucha gente ha descubierto, utilizando un link que se ha venido circulando por distintas partes, que había sido afiliada sin su voluntad como militante de algún partido, que es algo que hacen fraudulentamente algunos malos partidos políticos para acreditar que tienen pues un número mínimo de afiliados, pero que por supuesto es inaceptable porque a nadie se le debe afiliar a un partido político en contra de su voluntad o sin su voluntad. El problema con esto es que si uno descubre que le ha pasado tal cosa y quiere corregir el problema, pues tiene que pagar una tasa de 46 soles y 20 centavos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Yo honestamente no estaba consciente de que existía este cobro, pero fuera de lo que ha ocurrido ahora, me parece un absurdo mayúsculo que te cobren tanto dinero por ejercer tu derecho político de estar o no estar en un partido político. Esto debería ser algo que uno mismo debiera poder hacer, o digamos que la institución pueda hacer con su presupuesto ordinario, el Jurado Nacional de Elecciones me refiero, porque si no se convierte además en una barrera de salida que, repito, es absurda porque afecta el ejercicio de las libertades políticas. Dicho sea de paso, la agrupación política que he visto que aparece en la mayoría o la totalidad, casi la totalidad por lo que he podido ver de las denuncias de afiliación sin consentimiento, es este partido conocido con el nombre de Nueva Gente. El partido se ha lavado las manos, según da cuenta el Comercio, diciendo que no han sido los de la oficina central, sino la gente que está haciendo el trabajo de la afiliación en provincias, las que ha mandado estas planillas con irregularidades. Pero viendo la cantidad de casos que se han hecho conocidos, ciertamente hay una práctica extendida y hay un cuestionamiento muy válido en contra de este partido. Pero los especialistas citados en el Comercio también señalan que hay algún nivel de responsabilidad en el propio Jurado Nacional de Elecciones, porque debería tener pues una capacidad mínima de detección de fraudes, considerando que las afiliaciones deben sustentarse con firmas y huellas. En cualquier caso, veo que el Jurado Nacional de Elecciones ya dispuso la eliminación del pago de estos 46 soles 20 centavos, lo cual, como les digo, nunca debió hacerse.
Cuarta noticia, las operaciones de la mina Antamina en Ancash fueron detenidas hasta nuevo aviso mientras se investiga un accidente que el martes causó la muerte del gerente senior de operaciones de la compañía Edwin Colque Calizaya y dejó herido a Yorinio León Robles, superintendente de perforación y voladura de la empresa minera. Antamina confirmó que el fallecimiento de Colque Calizaya y reportó además que León Robles había recibido atención médica inmediata a través de un comunicado en el que también expresó consternación por el accidente. Informó que ya ha tomado contacto con las familias de ambos para brindar el apoyo necesario en este difícil momento. Según el portal de noticias Infobae, el accidente fatal ocurrió el martes alrededor de las 2:25 de la tarde, cuando un volquete Komatsu 980 de 400 toneladas de carga aplastó a la camioneta en la que se encontraban ambos trabajadores en el área de operaciones del campamento Yanacancha. La empresa explicó que han dispuesto una parada total por razones de seguridad en sus operaciones mientras se realizan las investigaciones internas sobre el incidente y que están colaborando con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del hecho. Antamina es una de las más grandes operaciones mineras en el Perú y figura entre los principales productores de cobre y zinc a nivel mundial. El año pasado, la mina ubicada en el distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash, fue responsable del 15% del total de cobre que se produjo en el país. Además, figura entre las 10 minas con mayor producción del mundo. En el comunicado, la empresa dijo lo siguiente, abro comillas: es un momento sumamente triste en Antamina. Agradecemos las expresiones de solidaridad y respeto que venimos recibiendo frente a lo sucedido, cierra comillas. Ocinermin, la entidad responsable de supervisar la inversión privada en minería y energía, informó ayer que ha iniciado una investigación sobre este incidente y busca determinar si se cumplió o no con el reglamento de seguridad y salud ocupacional y si se garantizaron las medidas de seguridad necesarias. La institución aseguró a través de sus cuentas oficiales en redes sociales que si se comprueba que se incumplió la normativa de seguridad minera, iniciará los procesos de sanción correspondientes. Por su parte, Sunafil, que es la entidad encargada de supervisar que se cumplan los derechos laborales de los trabajadores, también ha iniciado una inspección sobre el incidente. Quinta noticia. El canciller o ex canciller colombiano Álvaro Leiva, quien ocupó el puesto a inicios del gobierno de Gustavo Petro, publicó una dura carta abierta dirigida al presidente de Colombia, en donde lo acusa de tener un problema de adicción a las drogas. De acuerdo con Leiva, fue durante un viaje oficial a París en junio del 2023 que constató la presunta drogadicción de Petro. En la carta, el ex canciller afirma que el presidente desapareció 2 días en la capital francesa, donde se encontraba liderando la comitiva colombiana que asistió a la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial convocada por el presidente francés Emmanuel Macron. Lo ocurrido, dice Leiva, supuso momentos embarazosos para él como persona y como canciller, más aún cuando tuvo conocimiento de dónde había estado Petro esos días. La carta, sin embargo, no especifica cuál es el lugar al que alude el ex canciller. Según Leiva, es a ese supuesto problema con las drogas que se deben también las, entre comillas, desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cierro comillas, del presidente colombiano. Petro respondió a su ex canciller a través de un post en su cuenta de X, donde critica no solo a Leiva, sino a la prensa que ha hecho eco de esta carta, con el desdén habitual que usa hacia sus críticos. Petro escribe, abro comillas: es que París no tiene parques, museos, librerías más interesantes que el escritor para pasar 2 días. Casi todo en París es más interesante. ¿Es acaso que no tengo hijas o nietas en París muchísimo más interesantes que el escritor? Cierro comillas. En un siguiente post de X, Petro dice que ha sido calumniado, ya que en una visita oficial de un jefe de Estado a Francia siempre hay protección física directa y permanente del servicio secreto francés, como diciendo, de todas maneras, si hubiese hecho algo se habría dado a conocer porque estaba con otras personas. Ok, hasta aquí las noticias de hoy. Si quieren escuchar unos minutos más, en el espacio de la reflexión del día tenemos un comentario invitado a propósito de la partida del Papa Francisco. Le pedí al padre Elías Neira, amigo de la casa, que nos comparte una reflexión sobre su legado y lo que hizo distinto a su papá. Así que escuchamos a Elías. El mundo carece muchas veces de líderes mundiales capaces de unir esfuerzos ante los problemas globales, como los hemos visto en la pandemia. Sin embargo, el mismo año que Francisco inició su pontificado,
fue nombrado la persona del año a nivel mundial por el New York Times. A nadie ha dejado indiferente dentro y fuera de la Iglesia en estos 12 años de pontificado. Cuando muchos analistas decían que la Iglesia Católica era más una institución del pasado, con poca relevancia en el presente y sin futuro, apareció la figura de Francisco. Cómo este hombre comienza a los 76 años y un pulmón y medio a dirigir y transformar la Iglesia. ¿Cómo puede movilizar a una iglesia de más de 1.350 millones con más de 2.000 años de historia? Es que el Papa Francisco es el Papa de la Misericordia. Él vuelve a poner en el centro del amor la iglesia. No ha cambiado su doctrina, pero sí el tono. El Papa Francisco, en línea con el Concilio Vaticano II, deja ese tono defensivo que busca influir metiéndole miedo a los creyentes para hablar de la misericordia. Deja de satanizar el mundo y pone el reflector en las cosas bellas de la vida. Ha recentrado el mensaje de la Iglesia en el mandamiento nuevo de Jesús. Ámense como yo los he amado. Y es que cuando las principales voces de la Iglesia han estado más a la defensiva, listas para debatir, la gente termina creyendo que el centro del mensaje de Jesús en la última cena fue no aborten y no sean homosexuales, en vez del amor. En la Iglesia hay espacio para todos, 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 como dice Francisco. Y es un amor que no excluye anunciar la verdad, pero acogiendo y acompañando a cada persona con misericordia en ese proceso. Francisco es el párroco de una parroquia global. Como Jesús, Francisco tiene los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Sus mensajes son diarios, claros, sencillos, con imágenes y ejemplos de la vida cotidiana. El Papa ha entendido que si el mundo es una aldea global, pues la Iglesia es una parroquia global. Ningún taller de liderazgo hubiera podido transformar de este modo a un anciano con un solo pulmón, para que transmita el Evangelio con coraje y tenga la fuerza para cumplir con su recargada agenda. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues solo puede ser el Espíritu Santo quien lo llena de vitalidad. Gracias, Francisco, por renovar nuestra esperanza. No solamente para los cristianos, sino creo para mucha gente en todo el mundo. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Elías Neira por su valioso aporte esta mañana. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Bigmont Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.